Siempre fui la niña callada. La que no interrumpía, la que se quedaba atrás mientras los demás reían, corrían o discutían por tonterías. Yo observaba. Y cuando digo que observaba, no me refiero a mirar por mirar. Me refiero a eso que se hace en silencio. Cuando una aprende a notar lo que otros no dicen, a leer los gestos más que las palabras, a ver los vacíos entre frases y a escuchar lo que nadie quiere confesar. Crecí en un rincón olvidado del mapa, un pueblo pequeño, rodeado de campo abierto y cielos que parecían no tener fin. Allí, el tiempo pasaba distinto. No corría. Se deslizaba, lento, como si cada día repitiera el anterior con apenas unos detalles cambiados. Y ese silencio, ese maldito y hermoso silencio, era mi único compañero. Mi padre no hablaba mucho. No sabía cómo. Pero me enseñó a apuntar. No a cazar, no en un sentido violento. Me enseñó a concentrarme. A mirar más allá del movimiento, a calcular el viento, a medir la distancia sin decir una palabra. Él me daba su viejo rifle como si me entregara una extensión de su propia alma, y me dejaba sola durante horas apuntando a latas vacías que había colocado en la valla del corral. Y así fue como comenzó todo. Tenía 14 cuando maté mi primer conejo. No celebré. No grité de emoción. No lloré. Solo lo miré mientras se quedaba inmóvil entre los pastos. Y sentí algo extraño. No era orgullo. Tampoco culpa. Era otra cosa. Un reconocimiento interno. La certeza de que había nacido para controlar lo que otros solo pretendían dominar, el pulso, la distancia, el momento exacto en que el mundo se detiene por un solo disparo. Mientras otros adolescentes soñaban con escaparse a la ciudad o enamorarse en un granero, yo perfeccionaba la forma de detener el tiempo con un dedo. Los domingos, mientras mi madre rezaba en la iglesia, yo estaba en el campo, acostada boca abajo entre las piedras y los matorrales, esperando. No al conejo, no al ciervo. Esperando al momento. Porque en eso se resume todo, no en apretar el gatillo, sino en saber cuándo hacerlo. Y cuándo no. Nunca fui una niña como las demás. Y si lo soy sincera, nunca quise serlo. Mi mente funcionaba diferente. Mientras las chicas soñaban con vestidos o con ser salvadas por algún chico tonto de ojos claros. Yo imaginaba cómo sería desaparecer entre las sombras, observar sin ser vista, decidir el destino de alguien sin que esa persona supiera que, desde hacía horas, su historia ya había sido escrita por mí. Por mis ojos. Por mi precisión. Por mi paciencia. Cuando terminé la secundaria, lo tenía claro. No había universidad ni novio que me hiciera dudar. Me alisté en el ejército sin avisar a nadie. No lo hice por patriotismo, ni por honor, ni por la bandera. Lo hice porque sabía que ahí encontraría lo que estaba buscando, una razón. Un propósito. Y no me equivoqué. Mi primer año fue duro. Las mujeres como yo, calladas, obsesivas, disciplinadas, no encajan en lugares donde todos gritan para imponer respeto. Pero al final, una a una, las voces se callan cuando demuestras con hechos lo que otros solo saben prometer. Y cuando entré al programa de francotiradoras, supe que había encontrado mi templo. Allí, nadie te interrumpe. Nadie te mira como rara por querer pasar 6 horas inmóvil en la cima de una colina, esperando el soplo correcto del viento. Allí, era respetada. Temida, incluso. Allí, era yo. Pero lo que aún no sabía es que esa niña callada del campo, que aprendió a disparar en soledad, iba a transformarse en alguien que un día tendría que decidir si matar era un acto de justicia o simplemente una forma de huir de sí misma. Podría decir que todo se vino abajo de repente, que fue una desgracia, un accidente, un giro injusto del destino. Pero no sería verdad. La verdad es que lo vi venir. Sentí esa sombra deslizándose bajo mi piel mucho antes de que ocurriera. Mi desempeño en el ejército era impecable. Cada disparo que hice durante mis años de servicio fue preciso, limpio, calculado. Me gané un respeto que no pedí y un temor que nunca busqué.
pero también cargaba algo dentro que nadie veía. Una rabia silenciosa, profunda, casi antigua. Como si llevara generaciones dormida en mis huesos. Y un día despertó. Recuerdo exactamente que lo detonó. Fue una noche común. Había vuelto de una operación rutinaria en el extranjero y estábamos de regreso en la base, limpiando el equipo, desarmando las emociones. Un teniente, de esos que creen que el rango da derecho a la falta de respeto, hizo un comentario. No era la primera vez. Ya antes había insinuado que mi puntería era suerte, que mi lugar era en una cocina, no en una torre con un fusil de largo alcance. Ese día no me callé. Le respondí. No grité. No insulté. Solo lo miré fijo y le dije algo tan certero como mis disparos, que él jamás estaría a mi altura, ni aunque viviera 3 vidas. Y ahí se acabó todo. O mejor dicho, ahí empezó. No pasaron ni 2 horas cuando me llamaron a la oficina del comandante. Había sido acusada de insubordinación. Y aunque cualquiera con 2 dedos de frente sabía que ese hombre me había provocado. La estructura militar no premia la honestidad cuando viene de una mujer que no sonríe lo suficiente. Me sancionaron. Me relegaron. Y al cabo de unos meses, en una noche donde el calor y la rabia me tenían en carne viva, cometí el error. Fue en un entrenamiento conjunto. Ese mismo teniente se me cruzó, otra vez, con esa sonrisa sucia. Esa mirada de superioridad que me recordaba a cada hombre que me había menospreciado en mi vida. Y entonces lo hice. No lo pensé. No lo planifiqué. Solo lo sentí. Mi puño se estrelló contra su mandíbula antes de que yo misma supiera lo que estaba haciendo. La caída fue inmediata, brutal. Y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Lo que vino después fue rápido y doloroso. Tribunal. Corte marcial. Un informe lleno de tecnicismos que omitía lo esencial, que yo era humana. Que estaba al límite. Que necesitaba ayuda. Pero no era eso lo que decía el expediente. Decía, conducta inapropiada a violencia física contra superior, expulsión inmediata con deshonra. Deshonra. Esa palabra pesó más que cualquier sentencia. Cuando me entregaron mi baja, sentí que me arrancaban la piel. Todo lo que había construido, mi identidad, mi propósito, mi respeto, se desmoronaba frente a mis ojos. Y yo no lloré. No por orgullo. Sino porque ya no tenía lágrimas. Volví a casa, si es que a eso se le puede llamar hogar. Una habitación alquilada en las afueras, 4 paredes con olor a humedad y un colchón demasiado blando para mis huesos acostumbrados al suelo firme. Pasaba los días en silencio, fumando más de lo que comía, despertando a medianoche con el cuerpo empapado en sudor por sueños que no eran sueños, sino gritos del pasado. Las llamadas dejaron de llegar. Los amigos desaparecieron, uno a uno, como si mi mancha pudiera ensuciar también sus historiales. Yo era la francotiradora caída, la soldado rota, la vergüenza de la unidad. Y entonces, en medio de esa neblina, apareció un mensaje encriptado. Sin remitente. Solo un nombre, una dirección y una cantidad de dinero. Pensé que era un error, una broma. Pero al día siguiente, otra notificación. Y después una transferencia en criptomonedas que no dejaba dudas. Esto era real. Alguien me estaba ofreciendo trabajo. No en una oficina, no como vigilante. Me estaban ofreciendo hacer lo que mejor sabía hacer, apuntar, calcular, disparar. El objetivo era sencillo. Un hombre. Infiel. Alguien quería que su historia terminara ahí, y querían que fuera yo quien lo hiciera. ¿Acepté? No enseguida. Me pasé la noche fumando frente al monitor, preguntándome qué tan lejos había llegado. ¿Sería eso lo que me esperaba? ¿Convertirme en un fantasma armado al servicio del rencor ajeno? Y sin embargo, cuando pensé en todo lo que había perdido. En el silencio de los últimos meses. En las madrugadas en las que deseé que alguien me borrara del mundo. Supe la respuesta. Sí. Acepté.
No por dinero. No por venganza. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a tener control sobre algo. Y así, con un disparo que nadie oyó y una muerte que nadie entendió, nació lo que soy hoy. Una mujer con pasado de soldado, mirada de cazadora. Y una lista de nombres que nunca volverán a despertar. Hay algo que no te enseñan cuando sales del ejército con una mancha que no se borra. La vida civil no tiene manual. No hay uniforme que te proteja, ni insignias que te respalden. Solo hay silencio. Y una soledad tan intensa que empieza a comerse tu nombre desde dentro. No importa cuántas veces limpies tu arma, o cuántos certificados cuelguen de la pared. Cuando llevas la palabra deshonrosa escrita en tu historial, no hay entrevista que no termine con un te llamaremos que nunca llega. Las empresas no contratan soldados rotos. Y las personas no saben cómo hablar con alguien que ha visto morir a otro a través de una mira, con el dedo firme y la mirada quieta. Durante meses, viví con lo justo. Comía una vez al día. Dormía mal. No por pesadillas, eso ya era parte del paquete, sino porque tenía miedo de que mis pensamientos se volvieran más ruidosos que el mundo. Miedo de que un día me levantara y no supiera si seguía viva o simplemente me movía por inercia. Hasta que llegó el segundo encargo. No fue como el primero. Esta vez no hubo mensaje encriptado ni cuentas raras. Fue una mujer. Apareció en el gimnasio barato donde yo pasaba horas descargando la rabia que no sabía a quién dirigir. Me observó desde lejos durante días. Finalmente se me acercó en los vestidores. Era elegante, silenciosa. De esas personas que no levantan sospechas pero que uno sabe que no están allí por casualidad. Sé quién eres, me dijo sin titubear. Sé lo que hiciste en Las Vegas. No respondí. No podía. Mi cuerpo se tensó, mis manos buscaron sin éxito el arma que ya no llevaba. Ella lo notó y sonrió como si supiera exactamente cómo iba a reaccionar. No vengo a juzgarte, agregó, mirándome como si leyera cada herida bajo mi piel. Vengo a hacerte una propuesta. Le pedí que hablara claro. Mi hermana, dijo, fue traicionada. Su esposo la abandonó con 2 hijos pequeños después de 10 años de matrimonio, por una asistente 20 años menor. Y ahora, vive como si nada. Sonríe en redes sociales. Viaja. Mientras ella se hunde en medicamentos para poder dormir. Me crucé de brazos. ¿Quieres que lo asuste? Quiero que desaparezca, respondió con frialdad. No lo dijo llorando. No lo dijo temblando. Lo dijo con la misma serenidad con la que yo habría ordenado un disparo a 800 metros. Y en ese momento supe que ella, como yo, estaba rota. Pero no derrotada. El dinero estaba en efectivo, en un sobre grueso que parecía pesar más de lo que debía. Y yo no pregunté más. No pedí nombres. No quise saber si tenía hijos o familia o sueños pendientes. Solo acepté. Y ejecuté. El disparo fue limpio, el momento perfecto. Lo observé durante horas en un club exclusivo de Miami, riendo con su nueva conquista, sin idea de que una mujer lo había marcado para desaparecer. Una mujer que, en su silencio, decidió que la justicia no llegaría en un tribunal, sino a través de mí. Después de eso, vinieron más. Una abogada de Manhattan. Una enfermera de Carolina del Norte. Una ejecutiva de Texas. Distintas edades, distintas vidas, la misma herida. Un hombre que traicionó, que mintió, que rompió algo sin mirar atrás. La mayoría no lloraban cuando me contrataban. Llegaban con pruebas, fotos, grabaciones, mensajes. Y una mirada vacía que decía más que cualquier palabra, haz que termine. Y yo lo hacía. Con precisión. Con silencio. Con ese control que perfeccioné desde niña, acostada entre los pastos esperando el momento justo para disparar. Pero no te equivoques. No soy una justiciera. No me creo mejor que nadie. Tampoco cargo una moral torcida donde el fin justifica los medios. Solo sé lo que soy.
Soy una herramienta. Una ejecutora. Y en la sombra encontré el único lugar donde nadie me exige sonreír, ni vestirme bonita, ni pedir permiso para existir. Aquí, nadie cuestiona si soy demasiado fría, o demasiado dura, o demasiado silenciosa. Aquí, nadie me dice que no parezco femenina. Aquí por fin soy libre. Mi reputación creció. Pero no en las calles. No aparezco en noticias. No tengo nombre en la dark web. Mi contacto se mueve de boca en boca, entre susurros de mujeres desesperadas que ya no creen en la justicia. Los contratos llegan por métodos que no puedo revelar. Todo se mueve en criptomonedas, sin nombres ni rostros. Solo pruebas, direcciones y fechas. Hay reglas. Yo las puse. Nunca elimino a mujeres. Nunca actúo sin pruebas. Y nunca acepto un encargo emocional si detecto manipulación. Porque si voy a hacer lo que hago tiene que ser claro. La persona que firmó su sentencia lo hizo con sus propios actos. Yo solo pongo el punto final. Y así fue como una francotiradora caída se convirtió en algo más. Algo que nadie vio venir. Una sombra con propósito. Una mujer con sangre en las manos y fuego en el pecho. Una asesina que nunca mata sin razón. Pero que jamás perdona una traición. La primera vez que apreté el gatillo por encargo no temblé. Tampoco sentí culpa. No hubo vómito, ni insomnio, ni esas crisis que los psicólogos dicen que aparecen cuando cruzas una línea. No. Hubo silencio. Un silencio tan absoluto, tan puro, que por un instante sentí que el mundo entero se había detenido para observarme. Y es que disparar, para mí, nunca fue un acto de violencia. Fue una forma de control. Una danza con la muerte, donde yo siempre marcaba el compás. Esa noche en el desierto, apostada sobre la azotea polvorienta de un edificio abandonado, lo entendí con una claridad que me heló la sangre. El objetivo era un banquero de mediana edad. Casado con 3 hijos. Pero esa noche no estaba con su familia. Estaba en la habitación 514 del Royal Sunset Hotel, entre sábanas desordenadas, con una mujer que no era su esposa. Yo ya lo sabía, claro. Tenía las fotos, las grabaciones, el historial de movimientos. Lo había observado durante días. Vi cómo mentía por teléfono, cómo enviaba mensajes ocultos con una segunda línea. Cómo inventaba reuniones de trabajo para poder revolcarse con una compañera más joven, a la que probablemente le prometía cosas que nunca iba a cumplir. Y ahí estaba. A solo 220 metros de mí, envuelto en un placer vulgar, sin saber que tenía una mira apuntándole directo a la sien. No me movía. No respiraba más de lo necesario. Solo observaba. La mujer que estaba con él, que después supe se llamaba Lucía, se reía con ese tono ligero que usan las personas que aún creen que nadie las está mirando. Yo no tenía órdenes de hacerle daño. Ella no era el objetivo. Pero aún así, no podía evitar mirarla con una mezcla de desprecio y lástima. Había algo profundamente patético en esa escena. 2 personas entregándose en secreto, creyendo que el mundo se detiene cuando uno cierra las cortinas. Y sin embargo, las suyas estaban abiertas. Demasiado abiertas. El banquero jadeaba. Su espalda arqueada en un gesto que parecía más teatral que auténtico. Lucía le decía cosas al oído. Yo no podía escucharlas, pero lo imaginaba. Promesas vacías, frases copiadas de películas, esas mentiras suaves que se dicen cuando el cuerpo quiere más que el alma. Esperé. Porque en esto, el momento lo es todo. Nunca disparo mientras están en pleno acto. Hay una ética silenciosa en mi trabajo. Una línea que no se cruza. No porque me preocupe por ellos. Sino porque sé que un disparo en el clímax no solo termina una vida. Destruye 2. Y yo no estoy aquí para causar un trauma gratuito. Así que observé. Con paciencia. Como siempre lo he hecho. Él terminó primero, por supuesto. Se levantó tambaleándose, se dirigió al baño con el cuerpo aún húmedo.
Lucía se quedó en la cama jugando con su cabello, mirando al techo con esa expresión de falsa satisfacción que vi tantas veces en otras mujeres, en otras historias. Y entonces lo supe. Era el momento. Ajusté la mira. Respiré. Conté el viento, la humedad, el calor del aire. Y disparé. El impacto fue inmediato, quirúrgico. Cayó de rodillas, con una expresión de desconcierto que quedó grabada en su rostro como una fotografía eterna. Lucía gritó. Saltó de la cama, se cubrió con una sábana, buscó ayuda. Pero yo ya no estaba allí. En menos de 30 segundos, había desarmado el arma, guardado cada pieza en su lugar, recogido mis casquillos y comenzado el descenso del edificio. Mi ruta de escape estaba trazada desde días antes. El coche de huida tenía las placas cambiadas, el camino libre. En 15 minutos, ya estaba en la autopista, rumbo a la frontera. Para cuando los paramédicos llegaron al hotel, yo era una sombra perdida en el desierto. Y en el camino de regreso, mientras el polvo se levantaba a cada lado de la carretera y el sol se despedía tras las montañas, no pensé en él. Ni en su esposa. Ni en sus hijos. Pensé en mí. En lo tranquila que me sentía. En lo increíblemente tranquila que me sentía. Fue en ese momento que entendí. Que no era solo una francotiradora. No era una exmilitar arruinada. No era una fugitiva de su propio pasado. Era otra cosa. Algo más profundo, más oscuro. Algo que no tiene nombre, pero que se siente como una verdad ardiente bajo la piel. Yo no mato por placer. No mato por rabia. Mato porque hay personas que han destruido todo lo que tocan. Y alguien tiene que detenerlas. Y si ese alguien soy yo, entonces que así sea. Hay heridas que no te pertenecen, pero aún así sangras. No porque te hayan cortado directamente, sino porque viste cómo apuñalaban a alguien que amabas, y no pudiste detenerlo. Eso me pasó con Camila. Camila no era solo mi mejor amiga. Era mi hermana en armas, en risas, en silencios compartidos y en las cicatrices que no mostrábamos a nadie más. Nos conocimos en el entrenamiento básico, cuando yo aún llevaba esa frialdad del campo pegada a la piel, y ella era todo lo contrario. Fuego, risa, brillo. Camila iluminaba cada espacio, cada conversación, cada noche oscura en los barracones. Era imposible no quererla. Y sinceramente, nunca entendí por qué me eligió como su persona. Yo era distante, áspera, poco dada a los abrazos o confesiones dulces. Pero ella me miró un día, mientras ambas limpiábamos nuestras armas tras una práctica extenuante, y me dijo: «Tú no hablas mucho, pero sé que si un día me desangro en el campo, vas a arrastrarme tú misma hasta casa». Y tenía razón. Yo habría hecho eso. Por ella, habría ido al infierno y vuelto arrastrando su cuerpo sobre mis hombros si era necesario. Pero nunca pensé que la herida que más la destruiría, no vendría del campo de batalla, sino de una cama. Una carta. Y un hombre cobarde. Camila se enamoró de un médico militar. Andrés. Un hombre aparentemente decente, de esos que usan el uniforme con el cuello planchado y la sonrisa en la medida justa. La conoció en una base en Texas, y desde el primer momento, él la trató como si fuera frágil, como si fuera una muñeca de porcelana en medio del barro. A Camila le encantaba eso. Decía que después de tanto barro, alguien que la hiciera sentir mujer era un milagro. Yo no confiaba. Nunca lo hice. No porque tuviera celos, jamás sentí nada por ella más allá del amor de una hermana, sino porque algo en él no encajaba. Esa mirada que no se sostiene, esa sonrisa perfecta que parece ensayada. Pero ella estaba feliz. Y por ella me tragué la sospecha. Se comprometieron al poco tiempo. Camila me pidió que fuera su madrina de boda. Yo acepté. Organizamos una pequeña ceremonia en la base, con flores simples y un grupo reducido de compañeros que la adoraban tanto como yo. Y después, fuimos desplegadas. El desierto nos recibió con el mismo silencio de siempre. Ese calor seco, ese cielo sin nubes, ese polvo que se mete hasta en el alma.
Yo tenía mi posición como francotiradora, ella como enlace táctico. Nos turnábamos para proteger a los equipos que avanzaban en patrullas nocturnas. Y entonces, un día, todo cambió. Fue en una operación rutinaria. Camila estaba inquieta desde la mañana. No dormía bien. No comía. No hablaba. ¿Todo bien? Le pregunté esa noche mientras nos preparábamos. Ella asintió, pero su voz sonó lejana. Andrés no responde. Hace días que no sé de él. Quise decirle que quizá estaba ocupado, que debía confiar, que los hombres a veces son torpes. Pero me mordí la lengua. Porque algo me decía que eso no era lo que necesitaba escuchar. Lo que necesitaba era protección. Y yo no pude dársela. Esa misma noche, durante una patrulla en una aldea sospechosa, Camila entró a una casa antes de recibir la orden. Fue imprudente, sí. Pero no era propio de ella. No era su forma. Era como si quisiera que todo terminara ahí. Como si ya no tuviera motivos para volver. La explosión fue tan repentina que ni siquiera escuchamos el grito. Solo vimos el polvo levantarse, el humo salir por las ventanas y a los otros soldados arrastrándola fuera, con el cuerpo cubierto de quemaduras y metralla. No resistió. Murió en el helicóptero, rumbo a la base. Yo no pude hacer nada. Nada. Y lo peor es que, al regresar a su litera para recoger sus cosas, encontré la carta. Una hoja blanca. Manchada por el sudor y quizá por alguna lágrima que nunca vi caer de sus ojos. Decía: Camila, lo siento. No supe cómo decírtelo. Conocí a alguien. Me hizo sentir cosas que ya no siento contigo. Me voy a mudar con ella. No es tu culpa, es mía. Espero que algún día me perdones. Andrés. Eso era todo. Eso fue lo último que ella leyó antes de ir a la misión. Y me rompió. Me rompió como nada antes lo había hecho. Camila, la mujer más valiente que conocí. Murió creyendo que no era suficiente. Murió sintiéndose reemplazada, abandonada, indigna de amor. Y ese hombre, ese cobarde, ese médico de sonrisa ensayada. Seguía con vida. Con otra. Feliz. Yo no grité. No lloré. No destrocé su taquilla ni tiré la carta al fuego. Guardé silencio. Lo mismo que hice toda mi vida. Pero dentro, algo se fracturó para siempre. No fue solo su muerte. Fue el modo. El momento. El desprecio disfrazado de sinceridad. La puñalada que no mancha la ropa, pero que destroza el alma. Y ahí lo entendí. La infidelidad no siempre mata de golpe. A veces mata lento. Mata la confianza. Mata el deseo de vivir. Mata las ganas de luchar. Y si hay personas capaces de causar tanto dolor, entonces alguien debía hacer algo al respecto. Ese día no me convertí en asesina. Ese día me convertí en juez. En consecuencia. En respuesta. Porque alguien tiene que serlo. Y si nadie más se atreve, entonces yo seré esa sombra que aparece cuando la traición ha llegado demasiado lejos. Camila murió sin justicia. Pero desde entonces, yo me encargo de que ninguna traición quede sin respuesta. Después del funeral de Camila, algo dentro de mí se descompuso. No era tristeza. Era furia. Una furia tan pura, tan silenciosa, que me asustaba más que cualquier explosión. Durante toda mi vida, había controlado mis emociones como controlaba el disparo, respirando lento, mirando fijo, esperando el momento. Pero esta vez, no había contención posible. Volví a la base con el corazón lleno de esquirlas. Dormía poco. Comía casi nada. Y cada noche leía esa carta. La maldita carta que Camila recibió justo antes de morir. No dejaba de preguntarme. ¿Y si él no la hubiera dejado así? ¿Y si ella no hubiera entrado en esa casa sin órdenes? ¿Y si hubiera tenido una razón para volver? Porque eso fue lo que más dolía.
Camila no murió en combate. Murió rota por dentro. Y su cuerpo simplemente lo siguió. 2 semanas después, llegó su cuerpo a Estados Unidos. Yo fui una de las asignadas para acompañar el féretro y entregar sus pertenencias. En el aeropuerto, bajo una lluvia densa, había una pequeña carpa montada para recibirla. Sus padres estaban allí, junto con algunos miembros del cuerpo médico. Y él. Andrés. El hombre de la carta. Llevaba un traje negro impoluto, el cabello perfectamente peinado, esa expresión falsa de solemnidad que me revolvió el estómago. Y no estaba solo. Una mujer se aferraba a su brazo. Rubia, más joven, de sonrisa forzada y mirada baja. Ella. La sustituta. La rabia me golpeó como un disparo en el pecho. No porque estuviera con otra, sino porque se atrevió a aparecer. A actuar. A posar de viudo cuando fue él quien la asesinó por dentro. Se acercó al féretro con los ojos llenos de lágrimas falsas, y extendió una mano para acariciar la bandera que cubría el ataúd. No, dije. Mi voz fue baja, pero cargada de veneno. Él se giró, confundido. No esperaba que alguien lo detuviera. Mucho menos yo. No te atrevas a tocarla, repetí. No después de lo que le hiciste. ¿Perdón? Balbuceó. Yo di un paso al frente. Lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera oírme. Lo suficientemente cerca como para que sintiera la amenaza en mi aliento. ¿Le escribiste esa carta antes o después de follarte a esta? Dije con el veneno goteando entre mis dientes. Él me miró con ojos de sorpresa y miedo. Su rostro se desfiguró en un intento de mantener la compostura. No es el momento ni el lugar, susurró con voz tensa. Tienes razón, dije. El momento era cuando decidiste quebrarla. El lugar era la cama donde la traicionaste. Esto es el resultado. Y entonces vi al coronel. El mismo que tantas veces cruzó la base con su porte de mando, su barbilla en alto y sus órdenes prepotentes. Y lo reconocí. No por el uniforme. No por las medallas. Lo reconocí por la forma en que miraba a la rubia. Por cómo le colocó la mano en la cintura para alejarla de la escena. ¿Tú? Pregunté, entre la incredulidad y el asco. Cálmate, soldado, dijo él con su voz de mando. ¿Fuiste tú? Le solté. ¿Tú eras el que se metía en la cama con el marido de Camila mientras ella arriesgaba el pellejo? La tensión se volvió espesa. Todos nos miraban ahora. Sus padres. Los compañeros. El cielo entero parecía aguantarse la respiración. Te ordeno que te retires ahora mismo, dijo el coronel, intentando mantener el control. Pero fue su error. Porque en ese momento no era una subordinada. Era una mujer que acababa de perder a su hermana del alma por culpa de una cadena de traiciones cobardes. Y entonces lo hice. No lo pensé. No lo planeé. Fue como apretar el gatillo. Instintivo. Preciso. Mi puño impactó directo en su garganta. Un golpe seco, que lo hizo retroceder ahogado. El siguiente fue en el estómago. Y el tercero en la cara. Cayó al barro. Y por un segundo, todos se congelaron. Nadie gritó. Nadie me detuvo. Era como si todos supieran que eso era justicia. Claro, no duró mucho. 2 soldados corrieron a detenerme. Me esposaron. Me arrastraron entre gritos y órdenes que no escuché porque mi sangre zumbaba como una tormenta en mis oídos. No me defendí. No me excusé. No pedí perdón. Fui juzgada por conducta violenta contra un superior. Me degradaron. Y en el juicio militar me senté derecha, sin arrepentimiento, mientras dictaban mi sentencia. Prisión militar. 1 año. Y luego. Expulsión con deshonor. Deshonor. Otra vez esa palabra. Pero ya no me dolía. Ahora la llevaba como un escudo.
Porque el honor verdadero no está en los informes ni en las medallas. Está en lo que haces cuando nadie más se atreve. Y yo lo hice. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque alguien debía mirar a los ojos al verdugo y devolverle el golpe. Aunque fuera tarde. Aunque fuera inútil. Aunque me costara la vida. Porque si Camila no podía gritar, yo gritaría por ella. Con mis puños. Con mi rabia. Con el mismo silencio con el que aprendí a matar. La prisión militar no es como la gente la imagina. No hay celdas sucias ni motines con cuchillos improvisados. Todo está limpio, ordenado, deshumanizado. Y eso es lo peor. Porque allí no te rompen a gritos. Te rompen con rutina. Con la repetición infinita de días que no cambian. Con las luces que nunca se apagan del todo. Con la comida que no tiene sabor, y los ojos que te miran como si fueras algo que dejó de ser persona. Me asignaron una celda individual. Supuestamente por mi historial violento. En realidad, porque nadie quería compartir espacio con una francotiradora que había noqueado a un coronel frente al féretro de su mejor amiga. No hablaba con nadie. No tenía visitas. Mis padres me habían dado la espalda años antes, cuando elegí las armas en lugar de los estudios y ahora, bueno, ahora simplemente fingían que no existía. El primer mes lo pasé contando las grietas del techo. El segundo, aprendí a respirar en silencio. El tercero, dejé de sentir. Eso fue lo más aterrador. No la cárcel. No el encierro. Sino notar que la culpa no llegaba. Que la tristeza no aparecía. Que el arrepentimiento no existía. Me dieron libros. Los leí todos. No por placer, sino para mantener mi mente en movimiento. Las páginas eran la única ventana a una realidad donde yo no era una bestia encadenada. El resto del tiempo lo usaba para entrenar. Flexiones. Abdominales. Yoga. Cualquier cosa que mantuviera mi cuerpo firme, porque si algo me enseñó la vida, es que cuando todo se desmorona, lo único que te sostiene es tu cuerpo y tu voluntad. Al cabo de un año salí. No hubo ceremonia. Nadie me esperaba en la puerta. Solo el sonido de una reja abriéndose y un guardia que no me miró a los ojos cuando dijo: «Buena suerte, soldado». Ni siquiera se dio cuenta de que ya no era soldado. Caminé hasta la estación de autobuses más cercana. Tenía lo justo en el bolsillo, unos billetes arrugados y una identificación vencida. Nadie me reconoció. Ni me buscaron. Yo era solo una más entre los desechos del sistema. Me instalé en una ciudad del sur, de esas que no figuran en los mapas importantes. Barata, gris, olvidable. Conseguí un apartamento diminuto sobre una lavandería, donde el calor subía por las rendijas del suelo y el olor a suavizante se mezclaba con el polvo viejo de las paredes. Vivía con lo mínimo. Dormía poco. Hablaba menos. El mundo afuera parecía ir más rápido, como si me hubiese bajado del tren y ahora viera pasar los vagones sin poder subirme de nuevo. Los días pasaban. Uno detrás de otro. Sin sentido. Sin destino. Hasta que una tarde, después de caminar sin rumbo por más de 3 horas, encontré un campo de tiro clandestino en las afueras. Lo regentaba un tipo con cicatrices en el alma que parecían hablar el mismo idioma que las mías. No hizo muchas preguntas. Solo me dio un rifle y señaló las botellas al fondo del terreno. Respiré. Apunté. Y en ese momento sentí algo. No alegría. No paz. Pero algo parecido a identidad. Como si después de meses, mi cuerpo recordara quién era. Y no hablo de la soldado. Ni de la presa. Hablo de la otra. La que había nacido mucho antes. La que sabía esperar. La que no necesitaba testigos para validar su existencia. La que podía desaparecer y volver cuando quisiera, como una sombra. Esa noche, mientras limpiaba el arma en el banco de madera del campo, él se acercó y me dijo: «No disparas como una aficionada». «No lo soy», respondí sin mirarlo.
¿Buscas trabajo? Lo pensé por un segundo. Después lo miré a los ojos. ¿De qué tipo? No contestó. Solo me dio un número escrito en un pedazo de cartón grasiento. Si alguna vez te hartas de vivir así, llama. Luego se alejó, silbando una melodía que no reconocí. Tardé 3 días en marcar. 3 días donde peleé con mi orgullo, con mi moral, con esa parte interna que aún intentaba convencerme de que podía volver a ser normal. Pero lo cierto es que esa parte ya estaba muerta. No por Camila. No por Andrés. No por la cárcel. Sino desde mucho antes. Desde que era niña. Desde que aprendí a mirar sin ser vista. Desde que entendí que el silencio era más poderoso que los gritos. Llamé. Una voz distorsionada me pidió una prueba. Me dieron un nombre, una dirección y una fecha. Sin preguntas. Sin motivos. El objetivo era un hombre casado que engañaba a su esposa desde hacía 2 años. Ella lo sabía. Y quería que terminara. La mujer no me conocía. Pero la sombra ya había empezado a correr por las venas de muchas como ella. Y yo era su arma. No pregunté. No juzgué. Solo cumplí. ¿Y cuándo lo hice? Cuando apunté desde una torre de estacionamiento y vi su cabeza inclinarse justo cuando la bala salió del cañón. No sentí remordimiento. Ni asco. Ni vacío. Sentí que había vuelto. Pero no como antes. No como soldado. Ni como amiga. Ni como víctima. Volví como lo que realmente era. Una sombra con nombre olvidado. Una precisión quirúrgica. Una justiciera sin bandera. Una respuesta donde no hay ley que alcance. Ese día fue el verdadero comienzo. Hay algo perversamente irónico en esta historia. Mientras más me sumergía en la oscuridad, más convincente era mi fachada de luz. Como si la muerte tan íntima para mí, me empujara a aferrarme a la vida con una teatralidad que hasta yo llegué a creer. Después de aquel primer encargo, todo se volvió sistemático. Los trabajos llegaban a través de canales encriptados. Nunca sabía quién los enviaba. Nunca me interesó saber. Yo solo pedía 3 cosas. Pruebas claras de infidelidad. Una dirección. Y silencio. En pocos meses me había hecho un nombre entre quienes buscaban algo más que abogados o terapeutas. Mujeres que no querían más excusas, más promesas vacías, más lo siento sin intención de cambio. Mujeres que querían cierre. Definitivo. Frío. Implacable. Y yo era eso. Cierre. Pero entonces ocurrió algo que no esperé. El amor. Suena contradictorio, ¿no? Una asesina a sueldo especializada en maridos infieles, enamorándose. Pero fue así. Y no lo vi venir. Se llamaba Claudia. La conocí en un concesionario de autos. Yo necesitaba cambiar de coche, el que usaba ya había aparecido en demasiadas cámaras de peaje. Ella era la gerente financiera. No era una mujer común. Tenía ese tipo de belleza que no grita, que no busca atención, pero que te captura por cómo se mueve, por cómo escucha. Medía poco más de 1,5 metros, pero su presencia llenaba cualquier sala. Tenía el cabello negro como la medianoche, y unos ojos que no necesitaban mucho para hacerte hablar de más. Y eso me pasó. Hablé. Más de lo que debía. Menos de lo que sentía. Le dije que era consultora financiera. Que trabajaba desde casa. Que viajaba por negocios, a veces, pero que prefería la tranquilidad de una vida simple. Ella me creyó. O quizás solo creyó en lo que quería creer. Empezamos a salir. Primero cenas. Luego fines de semana. Y antes de darme cuenta, estábamos viviendo juntas en un apartamento con ventanales que daban a un parque y cortinas que nunca cerrábamos. Con ella, por primera vez en años, dormía sin la pistola bajo la almohada. Y me asustaba. No por ella. Sino por mí. Porque me di cuenta de que aún era capaz de amar.
de reír, de cuidar. La vida con Claudia era cálida. Cocinábamos juntas. Teníamos una gata. Los domingos hacíamos panqueques y veíamos películas malas abrazadas en el sofá. Pero cada cierto tiempo la oscuridad llamaba. Un encargo. Un nombre. Una foto. Y yo desaparecía 3 días, 4, 5, con la excusa de una reunión, un cliente difícil, una consultoría urgente. Regresaba con una sonrisa. Con regalos. Con besos. Y con las manos limpias, porque todo lo que tocaba desaparecía sin dejar rastro. En casa, Claudia era mi refugio. En la calle, era otra. Una sombra vestida de civil. Una ejecutora silenciosa. Una precisión con nombre falso y dirección alterna. Con el tiempo nos casamos. Una ceremonia pequeña, solo nosotras y un par de amigos suyos. Ella no tenía familia cercana. Yo, bueno, ya sabes. La mía era una historia que no contaba. Pero esa noche, al verla caminar hacia mí con su vestido sencillo y sus ojos brillando, sentí algo que creí perdido. Esperanza. Y por un momento, de verdad pensé que podría dejarlo todo. Los rifles. Las misiones. Las mentiras. Lo intenté. De verdad lo hice. Durante un año, rechacé todos los trabajos. Viví como una esposa común. Cociné, viajé, hicimos planes para adoptar un niño. Pero no funcionó. Porque la sombra no desaparece. Solo se esconde. Y una noche, mientras estábamos en la cama, Claudia durmiendo con su cabeza sobre mi pecho. Me llegó una notificación cifrada. Un nombre. Un rostro. Una historia tan similar a la mía que no pude ignorarla. Era otra mujer rota. Otra traición. Otro grito ahogado en una almohada. Y yo no podía mirar para otro lado. Desactivé el modo avión. Respondí. Acepté. Salí al amanecer, antes de que Claudia despertara. Dejé una nota, reunión en Dallas. Vuelvo el jueves. Te amo. Y me fui. Cuando volví 2 días después, todo estaba como lo había dejado. Excepto yo. Porque algo en mí se había reactivado. Ese pulso frío. Esa calma absoluta que solo tengo cuando estoy en posición, esperando que la respiración se alinee con el momento perfecto. Me miré al espejo y entendí lo que siempre había sido cierto. Esta vida, esta paz, esta mujer maravillosa que tengo al lado. No es mía. Es una puesta en escena. Una representación. Porque yo no pertenezco al mundo de los vivos. Yo pertenezco a los márgenes. A la línea entre la culpa y la justicia. A ese lugar donde se paga sin juicio, sin abogado, sin apelación. Claudia me devolvió parte de mi humanidad. Pero no pudo borrarme la sangre de las manos. Y aunque la amo. Aunque daría todo por protegerla. Sé que algún día. Esa vida que construimos va a quebrarse. Porque ninguna mentira resiste para siempre. Hasta entonces, sigo con ella. Sigo amándola. Sigo volviendo. Pero cada vez que me mira con ternura. Cada vez que me besa como si no hubiera secretos. Siento una punzada en el pecho. Porque sé que si algún día descubre la verdad, ya no va a reconocer a la mujer que duerme a su lado. Y lo peor. Es que yo tampoco sabré si esa mujer alguna vez existió. Dicen que los hijos lo cambian todo. Que cuando miras a un ser humano que ha nacido de ti, o que depende de ti, algo en el alma se sacude, se reconfigura, se sana. No sé si en mí sanó algo. Pero sí sé que algo se partió de una forma irreversible. Cuando Claudia y yo adoptamos a nuestro primer hijo, sentí algo que no había sentido en años. Terror. No del tipo que paraliza. No del que te hace correr. Era peor. Era el terror de ser descubierta. De que ese ser pequeño, cálido, tan perfecto en su inocencia, algún día supiera quién era realmente su madre. Elegimos a un bebé de apenas 3 meses.
Su nombre era Nicolás. Y desde la primera vez que lo tuve en brazos, supe que iba a matarme lentamente con su mirada limpia. Era un niño tranquilo, observador. Como yo lo fui de niña. Y eso me perturbaba más de lo que quería admitir. 1 año y medio después, llegó nuestra segunda hija, Amara. Y con ella, la vida se volvió aún más intensa. Los horarios, los llantos, los primeros pasos, las visitas al médico, las noches sin dormir. Nuestra casa, antes silenciosa y ordenada, ahora vibraba con la vida de dos pequeños que lo llenaban todo. Claudia floreció. Nunca la vi tan feliz como en esos años. Ser madre la convirtió en una versión de sí misma más luminosa, más serena. Yo intentaba seguirle el ritmo. Desde afuera, éramos una familia perfecta. Dos madres exitosas, modernas, equilibradas. Un niño curioso y una niña risueña. Un hogar limpio, lleno de juguetes, fotos felices en la nevera y olores de galletas horneadas los fines de semana. Pero por dentro, yo seguía siendo dos mujeres. Una que cantaba canciones de cuna por la noche. Y otra que limpiaba su rifle por la madrugada. Una que preparaba loncheras con frutas cortadas en forma de estrellas. Y otra que leía expedientes de hombres casados que no sabían que su hora se acercaba. Lo más desgastante no era el miedo a ser atrapada. Era el esfuerzo constante de sostener una versión de mí misma que ya no existía. Mentía con habilidad quirúrgica. Había convertido mis viajes de trabajo en una rutina tan sólida que Claudia no tenía razones para sospechar. Tenía documentos, correos falsos, perfiles simulados, incluso facturas de hoteles y pasajes a nombre de una consultora ficticia que había creado años antes. Me volvía alguien diferente cada vez que salía. La mamá desaparecía. La esposa desaparecía. La sombra volvía. Y luego, cuando todo estaba hecho, me limpiaba los rastros, volvía a casa, y me transformaba otra vez en esa mujer dulce que le leía cuentos a sus hijos en la sala. A veces, mientras Nicolás jugaba con bloques o Amara garabateaba en la mesa del comedor, me detenía a observarlos. Y pensaba, ¿qué pasará si algún día descubren quién soy? ¿Me odiarán? ¿Se alejarán? ¿Llorarán por una madre que nunca existió, o por una verdad que no sabían que necesitaban? Había noches en que me levantaba a verlos dormir, solo para asegurarme de que aún respiraban. Porque el remordimiento, aunque tenue, a veces se colaba como un ladrón. No por los hombres que eliminaba, sino por los hijos que merecían una madre sin secretos. Pero los contratos seguían llegando. Y yo seguía aceptándolos. Porque el dinero mantenía el hogar, las escuelas privadas, los viajes de vacaciones, las cuentas bancarias limpias y la falsa estabilidad. Era un equilibrio macabro. Una danza entre dos mundos que no podían tocarse, pero que yo obligaba a convivir. Hasta que un día, mientras Nicolás, con solo 6 años, dibujaba a su familia para un trabajo escolar, se me acercó con la hoja en la mano y dijo: «Mami, ¿por qué tú siempre estás en un avión?» Tragué saliva. Miré el dibujo. Estaba Claudia en la cocina. Él, su hermanita, el gato. Y yo, en una nube con alas, volando por encima de la casa. «Porque mi trabajo es así, amor», le dije, acariciándole el cabello. «Pero siempre vuelvo, ¿verdad?» Él asintió. Pero sus ojos me miraron de un modo que no había visto antes. Era como si, por un segundo, intuyera que había algo más. Algo que no podía nombrar. Algo que se escapaba a su comprensión, pero que ya lo hacía sentir inseguro. Esa noche me encerré en el baño. Apagué la luz. Me senté en el suelo frío. Y lloré. Por primera vez en años. No por culpa. No por remordimiento. Sino porque sentí que el tiempo se me agotaba. Que no iba a poder sostener mucho más esa farsa perfecta. Porque no se puede vivir una vida entera en equilibrio sobre el filo de un cuchillo. Tarde o temprano te resbalas. Y yo empezaba a sentir que estaba cerca de hacerlo. Pero al día siguiente me levanté. Preparé el desayuno. Le puse 2 trenzas a Amara.
Y llevé a Nicolás a su clase de pintura. Porque así es como se sobrevive cuando se es dos personas a la vez. Una mata para que la otra pueda vivir. Y yo ya no sabía cuál de las dos era real. No todas las señales llegan como explosiones. Algunas susurran. Te rodean en silencio. Se cuelan por la rendija de una puerta que juraste mantener cerrada. Así llegó él. El siguiente contrato. El encargo que lo cambiaría todo. Era un martes cualquiera. Los niños estaban en la escuela. Claudia en la oficina, revisando presupuestos del mes. Yo preparaba la cena. La Sagna, la favorita de Nicolás. El mensaje llegó como siempre. Seguro, cifrado, directo. Pero apenas abrí el archivo adjunto, supe que algo no estaba bien. Nombre del objetivo, Gabriel Santoro. Edad, 38 años. Profesión, representante farmacéutico. Estado civil, casado. 3 hijos. Última ubicación, Hotel Phoenix Garden, habitación 702. Y luego la foto. El corazón se me detuvo. La cuchara cayó en el fregadero con un ruido metálico que retumbó en la cocina vacía. Lo conocía. Gabriel Santoro era cliente de Claudia. Uno de sus intocables. Un hombre que no solo compraba flotas enteras de vehículos para su empresa, sino que además había sido invitado a cenar en nuestra casa, 2 veces. Había jugado con Nicolás. Le había regalado un cochecito rojo a Amara. Había brindado con Claudia en nuestra mesa, compartido historias de sus viajes, reído con ese tono grave y encantador que tanto incomodaba a mi instinto. Yo nunca confié en él. Demasiado perfecto. Demasiado carismático. Pero no imaginé esto. Leí el contrato completo. La esposa, una mujer llamada Mariana, había contratado a un investigador privado. Las pruebas eran irrefutables. 4 amantes en distintos estados. Gastos escondidos. Tarjetas clonadas. Un embarazo oculto de una asistente. Y ahora, alguien lo quería muerto. Normalmente eso era suficiente para mí. Tenía lo necesario, evidencia, pago adelantado, logística viable. Pero esta vez, no era normalmente. Porque esta vez, el objetivo tenía conexión directa con mi casa. Con mi familia. Y por primera vez, el disparo no era solo una cuestión de puntería. Era una decisión con ecos demasiado cercanos. Me tomé 2 días. 2. En los que apenas dormí. En los que observé a Claudia como si fuera otra persona. Estudiando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Le pregunté casual mientras lavábamos los platos. ¿Gabriel sigue siendo cliente tuyo? Ella asintió sin pensarlo. Sí. Aunque últimamente ha estado raro. Creo que se va a mudar con otra empresa. Una más grande. ¿Sigue casado? Dije secando una copa. ¿Gabriel? Sí, creo. ¿Por qué? Nada. Me pareció verlo en el aeropuerto la semana pasada. Con otra mujer. Me pareció raro, nada más. Claudia no reaccionó. No hizo preguntas. No sospechó. Y eso me partió en 2. Porque ahí entendí algo fundamental. Yo confiaba más en las esposas que me contrataban para eliminar a los hombres que las traicionaban. Que en la mujer con la que compartía mi vida. Esa noche, abrí el archivo de nuevo. Repasé los movimientos de Gabriel. Sus horarios. Sus escapadas. Las coordenadas exactas de su habitación en el hotel. Y me preparé. Como siempre. Pero esta vez, algo era distinto. Una presión en el pecho. Un dolor en la nuca. Un murmullo detrás de la oreja que decía: si disparas, ¿de verdad puedes volver a casa como si nada? Me aposté en el edificio abandonado frente al hotel. Ya lo conocía. Lo había usado antes. El ángulo era perfecto. La hora, calculada. El clima, ideal.
Pero las manos me temblaron. No por miedo, sino porque por primera vez, el objetivo tenía una sombra proyectada dentro de mi hogar. Lo vi entrar con una mujer. Alta, delgada, rubia. No era su esposa. No era la asistente del expediente. Una más. Ella se desvestía con nervios. Él reía. Le besaba el cuello. Era hábil. Sabía seducir. Sabía mentir. Y mientras lo observaba, recordé algo. Una tarde, hacía unos meses, Amara se había enfermado. Estuvo con fiebre 3 días. Gabriel llamó a Claudia, preguntando si podía traerle un auto de cortesía mientras reparaban el suyo. Claudia dudó. No quería dejarme sola con los niños. Yo insistí. Ve, le dije. Yo me encargo. Esa noche me acosté entre mis 2 hijos, dándoles baños tibios, bajando la fiebre con compresas frías, contando cuentos hasta que se durmieron. Claudia llegó tarde. Dijo que Gabriel la había invitado a cenar. Que habían hablado de negocios. Que se había sentido rara, porque el restaurante era muy romántico para ser una cena de trabajo. Y yo, no dije nada. Pero ahora, mientras miraba a través del visor, algo se encendió en mí. Una sospecha. Un fuego lento. Un pensamiento que nunca antes había cruzado mi mente, y que me revolvía las entrañas. ¿Y si Claudia había sido una de ellas? No quería creerlo. No podía. Pero el arma seguía en mis manos. La mira, fija. El objetivo, claro. Y en ese momento, entendí algo que me heló la sangre. Si disparaba, ya no lo hacía solo por justicia. Lo hacía por venganza. Por celos. Por miedo. Y esa no era yo. Yo no disparo por emociones. Disparo por razones. Así que bajé el arma. Me senté. Y lloré. No por él. No por Claudia. Sino porque sabía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo una ejecutora limpia. Ahora, por primera vez, había grietas en mi lógica. Fisuras en mi código. El hogar que construí ya no era seguro. El equilibrio había terminado. Y sabía que pronto la verdad, mi verdad, saldría a la superficie. Porque cuando la mira apunta hacia adentro, ya no hay disparo que no duela. Después de aquel encargo que no cumplí, algo se rompió en mí. No fue el acto de dejarlo vivo. No fue la duda sobre si Claudia había sido una más en su historial. Fue lo que vino después, el silencio. Un silencio distinto al que conocía. Ya no era el que usaba para esconderme, para moverme entre sombras. Era otro. Era un silencio incómodo, afilado. Un cuchillo quieto flotando entre ella y yo. La confianza es como el cristal. Puede parecer fuerte. Puede resistir años. Pero basta una sola fisura para que se quiebre sin hacer ruido. Y eso fue lo que sentí cuando Claudia me abrazó esa noche. Yo había regresado tarde, como siempre después de un encargo. Pero esta vez no había sangre. No había muerte. Solo una culpa que no sabía cómo nombrar. ¿Todo bien?, me preguntó mientras servía 2 copas de vino. Asentí. No la miré a los ojos. Ella bebió de su copa. Yo fingí hacerlo. Y fue ahí cuando supe que ya no podía seguir ignorando lo que se había instalado entre nosotras. No era paranoia. Era algo más visceral. Una intuición que gritaba con la voz de todas las mujeres traicionadas que habían pasado por mis manos. Una alarma que no podía silenciar. Así que hice lo que nunca imaginé hacerle. Empecé a seguirla. Durante años, yo había sido la vigilante. La que leía patrones, rutas, rutinas ajenas. Pero esta vez, era personal. Y eso lo hacía mucho más difícil. Instalé un software espía en su teléfono cuando ella dormía. Lo había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez me temblaban las manos. Copié sus movimientos. Revisé sus mensajes.
sus ubicaciones pasadas, sus fotos. Y durante los primeros días, todo parecía normal. Demasiado normal. Demasiado perfecto. Y eso fue lo que me dio la primera pista. Porque nadie es perfecto. Ni siquiera Claudia. Fue el jueves siguiente cuando ocurrió. Tenía una reunión, según ella, con uno de sus principales clientes, en un restaurante italiano del centro. La saludé con un beso en la frente, fingí normalidad, y la vi salir con su traje gris perla y su carpeta bajo el brazo. 15 minutos después, revisé su ubicación. No estaba en el restaurante. Estaba en un hotel. El mismo hotel donde había estado Gabriel Santoro. El corazón me martillaba el pecho. No por celos. No por rabia. Sino por algo peor, la confirmación. Fui hasta allí en coche sin saber aún qué haría. Sin armas. Sin plan. Solo con ese presentimiento atroz clavado en el estómago. Me estacioné frente al edificio, abrí el portátil y conecté al sistema de cámaras del vestíbulo, al que tenía acceso gracias a una vieja conexión con un técnico que me debía favores. Y ahí estaban. Ella y Gabriel. Entraron por separado. Él pasó primero. 20 segundos después, ella. Tomaron el ascensor. Piso 7. Mi cabeza quería encontrar una explicación. Una reunión privada. Una casualidad. Un malentendido. Pero mi cuerpo ya lo sabía. Esperé. 1 hora. 2. A la tercera hora ella salió. Caminaba distinta. Despeinada. Sonriendo. Y en ese momento no sentí furia. Sentí vacío. Como si algo dentro de mí se hubiera desmoronado en silencio. Volví a casa antes que ella. Me duché. Preparé la cena. Le ayudé a Amara con su dibujo. Escuché a Nicolás contarme lo que había aprendido en la escuela. Cuando Claudia entró por la puerta, me saludó como siempre. Un beso en la mejilla. Una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día? Yo fingí. Porque es lo único que he sabido hacer bien. Pero mientras me hablaba de su reunión, mientras reía, mientras fingía ser la misma de siempre. Yo solo la miraba. Y en mi cabeza, repetía una sola frase. La sombra ha dormido en mi cama. Porque eso era ella ahora. No solo la mujer que amaba. No solo la madre de mis hijos. Sino una traidora. Y lo peor no era que me engañara. Lo peor era que yo había creado un mundo donde la mentira era tan perfecta. Que ella creyó que podía hacerlo sin consecuencias. Esa noche esperé que se durmiera. Me levanté. Entré a mi oficina. Y abrí un nuevo archivo. No un contrato. No una misión. Una confesión. Comencé a escribir todo. Desde el principio. Mi infancia. Camila. La caída. Los asesinatos. Los hijos. Claudia. Una historia que nunca conté. Una verdad que nadie conoce. Porque sabía que pronto. Algo iba a romperse. Y esta vez, no iba a poder repararlo. A veces me preguntan, aunque nunca con palabras, qué es lo más difícil de llevar una doble vida. Y la mayoría imagina que es el miedo a ser descubierta. La culpa. El remordimiento. No. Lo más difícil. Es el momento en que ya no puedes seguir fingiendo. No ante el mundo. Sino ante la persona que duerme a tu lado. Esa noche, después de verla salir de ese hotel, después de escucharla mentirme con la misma suavidad con la que me decía te amo, supe que ya no había vuelta atrás. No podía seguir actuando. No podía seguir haciéndome la ciega. No después de todo lo que yo había hecho por defender lo que creía justo. Así que esperé. 1 semana entera. No porque dudara. Sino porque necesitaba estar lista. Cuando llegó el viernes, le propuse algo que hacía tiempo no hacíamos. Una escapada de fin de semana.
Solo ella y yo. Nada de niños. Nada de oficina. Nada de pantallas. Claudia sonrió como si el universo le hubiera concedido un deseo. Aceptó sin preguntas. Dejamos a Nicolás y a Mara con una niñera de confianza. Tomamos la carretera hacia una cabaña que teníamos en las montañas, aislada, con vista al lago. Un lugar que solía ser nuestro santuario. Durante el viaje, hablábamos como siempre. Ella me contaba historias del trabajo. Yo asentía. Reía en los momentos correctos. Tomaba su mano mientras conducía. Pero por dentro. Yo era una bomba sin sonido. Cuando llegamos, preparé la cena. Puse música suave. Encendí velas. Como si estuviera preparando una velada romántica. Claudia parecía relajada. Agradecida. Después de comer, nos sentamos en la terraza, con una copa de vino en la mano. Ella miraba el lago, sonriendo con esa serenidad que había aprendido a usar como escudo. Y entonces lo hice. Saqué el sobre. Blanco. Grueso. Pesado. Lo dejé sobre la mesa entre las dos. ¿Qué es eso?, preguntó con el ceño levemente fruncido. Abrílo. Claudia me miró por un segundo, desconcertada. Tomó el sobre. Lo abrió. Primero salió la fotografía del hotel. Ella entrando. Gabriel, 20 segundos antes. Luego los registros de ubicación. Mensajes. Capturas de pantalla. La copa tembló en su mano. ¿Qué es esto?, murmuró con un tono que ya no podía sostenerse. Vos decime, respondí sin levantar la voz. Guardó silencio. Miró la foto otra vez. Después me miró a mí. Y ahí supe que lo sabía todo. Que no había error. Que no había excusa. Claudia dejó la copa sobre la mesa. Respiró hondo. No quería que te enteraras así, dijo al fin. ¿Así cómo? ¿Con pruebas? ¿Con verdades? Le espeté con los ojos clavados en los suyos. No quería que te doliera. ¿Y pensaste que no me dolería si lo mantenías oculto? ¿Que tu silencio era menos hiriente que tu traición? Ella bajó la mirada. Pero no lloró. Y eso fue lo que más me dolió. Porque si al menos se hubiese quebrado, si al menos hubiera mostrado arrepentimiento, quizás habría sentido que valía la pena salvar algo. Pero no lo hizo. Gabriel, empezó. No lo nombres, la interrumpí. Fue una estupidez, continuó, ignorándome. Una situación que se salió de control. Empezó como un coqueteo, una distracción. Nada que significara algo. Pero cuando me di cuenta, ya estaba dentro. ¿Dentro de qué? ¿De su cama? Ella me miró con rabia por primera vez. No hagas eso. No me hables como si vos fueras una santa. Vos vivís mintiéndome. Yo no sé ni a qué te dedicas en realidad. Siempre estás viajando, desapareciendo. Tenés secretos que nunca compartiste. ¿Y ahora me acusas a mí? El silencio entre nosotras se volvió denso. Como humo espeso. Como pólvora sin encender. ¿Eso es una justificación?, dije en voz baja. ¿Que yo oculto mi trabajo, entonces vos podés abrirle las piernas a cualquiera? No fue cualquiera. Gritó de pronto. Y no fue solo sexo. Ahí lo dijo. Ahí salió. No solo había sido un engaño físico. Había sido emocional. Había sido profundo. Había sido amor. ¿Lo amas?, pregunté, ya sin sentir mi cuerpo. Claudia se quedó helada. No respondió. Y en ese silencio, supe que la respuesta era sí. Me levanté. Caminé hacia el borde del balcón. El lago estaba quieto, hermoso. Tan ajeno a nuestro desastre. Ella se quedó sentada. Las manos sobre las rodillas. El rostro sin lágrimas. ¿Cuánto hace que estás con él?, pregunté sin mirarla. Casi un año.
¿Y mientras tanto me decías que me amabas? Te amo, dijo. Me giré lentamente. La miré. No. No me amas. Porque si me amaras, no podrías verme a los ojos ahora. Ella quiso acercarse. Di un paso atrás. No te acerques. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó con la voz quebrada. No supe qué responder. Por primera vez en años, no tenía plan. No tenía arma. No tenía salida. Solo dolor. Y rabia. Y una certeza. Esa mujer frente a mí. Ya no era mi esposa. Era una desconocida. Una sombra. Y yo no mato sombras sin rostro. Pero si me alejo de ellas. Volvé sola, le dije. Mañana a la mañana te vas. Cuando llegues, buscas una abogada. Arreglamos la custodia. Yo me voy. ¿Y los chicos? Van a estar bien. Vos y yo no. Ella no insistió. No pidió perdón. No gritó. No lloró. Solo asintió. Como si lo supiera desde hacía tiempo. Esa noche, dormimos en camas separadas. Y por primera vez en más de 10 años soñé con Camila. Con su mirada antes de morir. Con su voz antes de callar. Y cuando desperté lo supe. Nunca fui la víctima. Pero esta vez, sí fui la traicionada. Pensé que lo peor ya había pasado. Que después de verla admitirlo. Después de escuchar de su boca que no fue solo sexo. Después de esa noche en la cabaña en que dormimos a metros de distancia como dos desconocidas. Pensé que ya no había nada más que pudiera dolerme. Estaba equivocada. Volvimos a casa sin hablarnos. En el coche, los árboles pasaban por la ventanilla como fantasmas. Y Claudia no miró ni una sola vez hacia mí. La mujer que solía acariciarme la mano en los semáforos ahora ni siquiera compartía el aire conmigo. Al llegar, me encerré en la habitación de huéspedes. No saludé a los niños. No abracé a nadie. No podía. Tenía que contener esa rabia, ese dolor, esa sensación de haber vivido en una mentira demasiado bien construida. Y entonces esa noche Claudia entró. Sin tocar. Sin pedir permiso. Yo estaba sentada en la cama con la lámpara encendida, limpiando mi arma. No porque fuera a usarla. Sino porque era mi único ritual de paz. Ella cerró la puerta detrás de sí. Y se quedó de pie en la sombra. Tengo que decirte algo más, dijo. No levanté la vista. Ya no me interesa lo que tengas para decir, murmuré. Si te interesa, insistió, avanzando un paso. Porque cambia todo. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que lo amas? ¿Que quieres irte con él? ¿Que este hogar fue solo una etapa? No, susurró. Quiero decirte cómo empezó todo. Me tensé. Finalmente la miré. Y sus ojos ya no eran los de antes. Había algo distinto en su rostro. No era dolor. Ni culpa. Era algo peor, culpa reprimida. De esa que lleva demasiado tiempo guardada, pudriéndose por dentro. ¿Te acordás cuando nos conocimos en el concesionario? Preguntó. Asentí, sin entender a dónde iba. Vos pensás que fue casual, que entraste por un auto, que te ofrecí un plan de financiamiento, que nos conectamos, que fue algo natural. ¿Y no lo fue? Ella negó con la cabeza. Y en ese momento, sentí como la sangre se me helaba en las venas. No fue casual. Yo ya sabía quién eras cuando entraste ese día. Mi garganta se cerró. ¿Qué estás diciendo? Alguien me contactó, dijo bajando la mirada. Me ofrecieron dinero. Mucho dinero. Para que me acercara a vos. Para que te estudiara. Para que me ganara tu confianza. El mundo se me vino abajo. ¿Estás diciendo que fuiste enviada? ¿Que todo esto, lo de nosotras, fue una farsa? Al principio sí, admitió con lágrimas asomando en sus ojos. No te iba a amar. No era parte del trato.
Solo tenía que sacarte información. Saber si seguías trabajando. Si estabas viva. Si eras peligrosa. ¿Quién? Pregunté, sintiendo un sabor metálico en la boca. ¿Quién te pagó? Una de las esposas de tus objetivos, respondió en voz baja. La que te contrató para desaparecer a su marido, y después se arrepintió. Juraba que ibas a matarla a ella también. Creyó que ibas a volver por ella. Estaba paranoica. Me encontró a mí porque yo trabajaba con su empresa automotriz. Me ofreció dinero. Yo acepté. Pensé que podía hacerlo sin lastimarte. Pensé que eras una asesina sin alma. Y entonces... Cayó. ¿Entonces qué? Entonces me enamoré de vos. De verdad. Tuve que levantarme para no gritar. Tuve que caminar por la habitación para no romper algo. Para no romperla a ella. ¿Durante cuánto tiempo me mentiste? Dije entre dientes. Los primeros 3 meses. Después rompí contacto con ella. No acepté más dinero. No le contesté más llamadas. Me enamoré y dejé todo eso. Pero nunca te lo conté. Porque sabía que si lo hacía, me ibas a dejar. La miré como si fuera otra persona. Y lo era. Ya no era Claudia, la madre de mis hijos. Ya no era la mujer con la que me casé. Era un error que había durado más de una década. Una mentira que había aprendido a latir, a cocinar, a abrazar. ¿Y el tipo con el que me engañaste? ¿También fue parte del plan? Ella cerró los ojos. No. Eso fue mío. Fue real. Fue humano. Fue sucio y estúpido y cobarde. Pero no fue un encargo. Eso fue porque te perdí. Porque ya no estabas. Porque yo vivía con una sombra. Porque te amaba y al mismo tiempo me sentía invisible. Me senté. Las piernas ya no me respondían. Toda la historia de mi vida se me vino encima. Camila. La traición. El ejército. La cárcel. Los contratos. El amor. La familia. Y ahora esto. Te juro que todo lo que construimos después fue verdadero, dijo ella, avanzando un paso. No, la detuve con la mano. No digas eso. Porque ya no sé qué es verdad y qué fue parte del guión. Se quedó de pie. Quietecita. Como si esperara el veredicto. Y yo entendí. Que no podía matarla. No por compasión. Sino porque matar a alguien así. Es como dispararse a una misma. Ándate, le dije. Esta noche. Ahora. No quiero que estés cuando despierte. No quiero verte más. ¿Y los chicos? Yo me ocupo. Como siempre. Ella no dijo nada más. Se giró. Y se fue. Yo me quedé sola. Sola como al principio. Pero esta vez, rota de una forma que ya no se arregla. Porque hay disparos que no necesitan balas. Solo palabras. Y Claudia, me disparó la más certera de todas. Te amé, después de mentirte. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la que vino después. No porque la extrañara, aunque sí la extrañaba. Sino porque no sabía cómo seguir existiendo después de haber sido desarmada por completo. Claudia se fue como le pedí. No lloró. No se despidió de los niños. No me miró. Supongo que esa fue su forma de respetarme, o de rendirse. No lo sé. Y en el fondo ya no quería saberlo. Me quedé sola con Nicolás y Amara, en una casa que ahora me parecía ajena. Los juguetes seguían en su lugar. Las fotos en los estantes. La gata dormía en el sillón como si el mundo no hubiera cambiado. Pero yo sabía que todo estaba quebrado. Los chicos preguntaron por su madre. Les dije que había tenido que irse un tiempo. No insistieron. Los niños tienen un radar extraño para el dolor. No preguntan lo que intuyen que puede romperlos.
Y yo me rompía cada vez que los veía. Porque en sus ojos aún estaba esa imagen de una familia que ya no existía. Porque sabía que, tarde o temprano, la verdad los alcanzaría. Pero no podía permitirlo. No iba a dejar que el rencor los educara. Ni que la rabia fuera el lenguaje que aprendieran. Así que tomé una decisión. No por debilidad. No por castigo. Sino porque ya no podía sostener la mentira. Comencé a preparar todo en silencio. Vendí la casa. Trasladé el dinero a una cuenta protegida, lejos del sistema. Puse en orden todos los documentos de los niños. Dejé testamentos, instrucciones, detalles legales. Les dejé el futuro. Limpio. Me costó semanas hacerlo sin levantar sospechas. Mientras tanto, cumplía con mi rol de madre como si nada hubiera cambiado. Desayunos. Tareas. Cuentos antes de dormir. Pero cada noche me sentaba frente a ellos mientras dormían y me despedía en silencio. Una despedida lenta, dolorosa, casi quirúrgica. Les acariciaba el cabello. Les murmuraba que los amaba. Que nada de esto era su culpa. Y cada noche me partía un poco más. Hasta que llegó el día. Era sábado. El sol entraba por la ventana como cualquier otro día. Les preparé panqueques, su desayuno favorito. Jugamos en el jardín. Reímos. Tomé fotos. Claudia no había vuelto a aparecer. Tampoco yo había intentado contactarla. El acuerdo legal estaba casi listo. Ella tendría la custodia. Yo desaparecería. Esa noche, después de dormirlos, dejé todo listo. Una carta para cada uno. Una caja con recuerdos. Y un sobre con todo lo que necesitarían para saber quién fui, cuando estuvieran listos. Luego tomé mi mochila. Solo lo esencial. El pasaporte nuevo. Un celular encriptado. Una pistola por si algo salía mal. Salí de la casa sin hacer ruido. No miré atrás. No cerré la puerta con llave. Porque ya no era mi casa. Tomé el tren hacia una ciudad donde nadie me conocía. Cambié de nombre. De rostro. De historia. Y desde entonces. Vivo en los márgenes. No como asesina. No como madre. No como esposa. Solo como una mujer que ya no sabe quién es. Pero que al menos ya no miente. A veces sueño con ellos. Con sus risas. Con sus pequeñas manos agarrando las mías. A veces los veo en fotos que Claudia sube muy de vez en cuando. Crecen rápido. Se ven felices. Y me consuela pensar que, al irme, tal vez les di lo único verdadero que aún podía ofrecerles. Paz. No me fui por cobardía. Me fui porque entendí que a veces amar es desaparecer. Y porque no quiero que mis hijos recuerden a una madre dividida, llena de sombras, cargando secretos más pesados que su propia existencia. Quiero que recuerden los cuentos. Las risas. Las panqueques. Las canciones de cuna. Quiero que, algún día, si preguntan por mí, no sientan vergüenza. Solo una pequeña nostalgia. Y tal vez, un poco de orgullo. Porque a pesar de todo lo intenté. Y a mi manera. Los amé con todo lo que me quedaba. Nunca esperé redención. Nunca soñé con finales felices. Nunca creí en la justicia que llega tarde ni en el perdón que viene con condiciones. Todo lo que soy, todo lo que fui, es el resultado de una cadena de decisiones. Algunas necesarias. Otras impulsivas. Algunas exactas como un disparo. Otras ciegas como un grito en medio de la niebla. Y sin embargo sigo aquí. Viva. Lejos. Libre en un sentido que no siempre es dulce. Vivo en un lugar sin nombre. Una costa áspera, con viento salado y faros viejos que aún parpadean por las noches. Me gano la vida como mecánica. No por vocación, sino porque las manos necesitan seguir ocupadas cuando el alma ya no sabe en qué pensar.
Las personas aquí no hacen muchas preguntas. Y yo no doy muchas respuestas. Soy Andrea ahora. 40 y tantos. Sin redes sociales. Sin pasado. A veces me descubro mirando el mar durante horas. Esperando que algo aparezca. Una señal. Una voz. Una figura conocida caminando por la arena. Pero no aparece nada. Solo las olas. Y yo. He aprendido a convivir con el vacío. A domesticarlo. A ponerle horarios. Por la mañana me levanto temprano, camino hasta el taller, y enciendo la radio. Me gusta la música antigua. Me hace sentir que el mundo sigue girando sin mí, pero al menos aún suena bien. Por la tarde, limpio armas viejas. No porque las use, sino porque siguen siendo parte de mí, como una cicatriz que uno ya no quiere tapar. Y por la noche escribo. No memorias. No cartas. No confesiones. Solo frases sueltas. Ideas que no tienen dueño. Pedazos de mí que aún no entiendo. Como por ejemplo. A veces no se trata de sanar, sino de no seguir hiriendo. Oh. No todos los que desaparecen están huyendo. Algunos simplemente ya no quieren ser encontrados. Tengo una caja de esas frases. Nunca las leo. Solo las escribo y las guardo. Como si en algún momento alguien las encontrara y pudiera armar mi historia como un rompecabezas. De vez en cuando sueño con mis hijos. Nicolás ya debe ser un adolescente. Amara seguro tiene esa sonrisa astuta que se le insinuaba desde niña. No sé si me recuerdan. No sé si Claudia les habló de mí. Parte de mí espera que no. Que hayan crecido creyendo que fui una mujer que los amó y que, por razones misteriosas, tuvo que alejarse. Que no sepan de las balas. Ni de las miras telescópicas. Ni de las noches en vela limpiando sangre ajena. Que no imaginen que su madre fue, durante años, un instrumento de justicia privada. Una sombra contratada para corregir traiciones con pólvora. Porque si alguna vez los vuelvo a ver. Si en algún momento me encuentro con ellos en una calle cualquiera. Quiero que me miren sin miedo. No como una heroína. No como una mártir. Solo como alguien que hizo lo que pudo. Con lo que tenía. Nunca volví a matar. Después de Claudia colgué el rifle. No por remordimiento. Sino porque entendí que cada disparo me alejaba más de lo que alguna vez quise ser. Y no quedaba nada por lo que valiera la pena alejarse aún más. A veces me llaman desde números ocultos. Viejos contactos. Nuevas venganzas. No contesto. La mujer que respondía a esos llamados murió. Y yo no tengo interés en resucitarla. No soy buena. Nunca lo fui. Pero también sé que no soy malvada. Soy lo que ocurre cuando alguien es forjado entre fuego y silencio. Cuando el mundo no te da espacio para llorar. Y te obliga a endurecerte o desaparecer. Yo desaparecí. Y en esa desaparición, encontré una forma distinta de existir. A veces paso por la plaza del pueblo. Hay una banca bajo un árbol grande, donde los niños corren y gritan. Me siento ahí a mirar. Y por un segundo, me permito imaginar que Nicolás y Amara están entre ellos. Que son felices. Que no me extrañan. Y eso de alguna forma, me da paz. Porque si logré que sus vidas continuaran limpias. Si conseguí que su mundo no se manchara con la sangre que yo llevo dentro. Entonces algo hice bien. No todos nacemos para ser madres perfectas. Algunas solo nacimos para proteger. A nuestra manera. Con nuestras herramientas. Con nuestras fallas. Y si eso me condena. Está bien. Prefiero ser recordada como una sombra que protegía. Que como una luz que terminó quemando todo lo que tocaba. Esta es mi historia. No espera comprensión. Ni perdón. Solo necesitaba ser contada. Por si alguna vez alguien quiere saber quién fui.